Radio Gay comunica a sus oyentes que el siguiente programa está conducido por gente sin conocimiento ni capacidad alguna para abordar los temas aquí tratados. La emisora no se hace responsable por daños, perjuicios, patologías crónicas, esguinces, malestar estomacal y otros males que los oyentes pudieran experimentar luego de escuchar el siguiente programa. Algo nace. Alguien crece. Hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios. En melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Recorremos y reconocemos historias para coleccionar. Hay un lugar. 96.3. Con nombre y apellido. Radio Gay. La radio judía de Latinoamérica. Somos tres. Usted, Juan Pablo Tramezzani. El preguntón. Y un invitado distinto cada día. Modo vida. Pide, quiere y necesita aire. Empecemos. Modo vida. Capítulo 1. Qué placer estar de nuevo en el aire de Radio Gay y estamos de estreno, estamos en tiempos para poder pensar en un modo que es el que nos une y nos reúne a todos, que es el modo vida. No son famosos quienes nos van a acompañar, pero sí son importantes porque vienen a traer palabras nuevas, palabras distintas y a tal vez provocar el pensamiento en voz alta. De eso se trata. Seguro que vamos a aprender y nos vamos a llevar más preguntas que respuestas. ¿De qué vamos a hablar? De absolutamente todo. Y en nuestro primer programa, ¿por qué no hablar de nosotros mismos, no? Tal vez nuestro tema favorito y por eso tal vez no le encontremos la solución. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Tramezzani, ella es Dulce de Santiago, es doctora en filosofía, su especialidad es la cultura y la filosofía argentina y vamos a arrancar para preguntarle sin duda ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué nos pasó? Dulce, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá conversando sobre estos temas nuestros. Sí. ¿No? No hay nada más difícil que el conocimiento de uno mismo, ¿no? Eso que decía. Sí, nos lleva toda la vida. Ahora, yo creo que los argentinos tenemos como una fascinación de hablar de nosotros mismos, ¿no? Sí, porque tenemos, podríamos decir, una imagen de nosotros mismos que a veces coincide o no con nuestra auténtica realidad y sobre todo con nuestra, podríamos decir, génesis u origen, ¿no? Sí. A veces es importante esto de tener presente de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Bueno, ¿vamos a algún lado? Esa es la idea, ¿no? Conociendo de dónde venimos es más fácil poder proyectar hacia dónde podemos ir. Porque es importante que elaboramos proyectos o teorías o ideas sobre nuestro futuro que tengan un basamento en la realidad y esa realidad tiene que ver precisamente con nuestras raíces. Somos una de las culturas o de los pueblos que tiene una raíz más diversa en el mundo. No hay, podríamos decir, una nación que tenga la variedad que tiene la nación argentina. Fíjate. Y donde todos pudieron convivir de alguna manera o podemos
convivir medianamente bien, o eso creíamos. Hoy estamos viviendo y conviviendo bastante mal, ¿no? Sí, Entre nosotros mismos. sí, pero lo que vos decís es muy cierto. Es decir, en otros lugares del mundo estas divergencias producen conflictos que llevan a guerras, ¿no? Y nosotros, que tenemos una diversidad muy rica y muy variada, hemos logrado una convivencia no totalmente armónica, porque es muy difícil convivir y gobernar como una multitud variada como la nuestra, Sí. ¿no? O sea, cuando vos tenés un grupo homogéneo, es mucho más simple, mucho más sencillo establecer normas o pautas comunes. Pero cuando hay tanta diversidad, no solo cultural, racial, religiosa, de todo tipo como la nuestra, es muy difícil. Ahora, es bueno no plantearlo en términos medio dualistas, ¿no? Es bueno, es malo, es así, me parece, pero en estos brazos abiertos no se nos escapó el país entre las manos, no se nos convirtió en algo absolutamente líquido y donde en definitiva no sabemos qué es ser argentinos, no tenemos un norte, no tenemos una brújula y siempre nos estamos referenciando afuera porque en ningún otro país del mundo te preguntan cómo nos ven y nosotros siempre estamos preocupados por eso. Por eso te digo, eso de la imagen para nosotros es muy importante. Pero a veces las imágenes reflejan realidades profundas y otras veces son superficiales, digamos. Entonces, bueno, lo importante es tener, podríamos decir, una imagen que sea verdaderamente el reflejo de la realidad, que es lo más difícil. Ahora, ¿éramos el país europeo de Latinoamérica o nos la creímos? Claro, eso era sobre todo la concepción del siglo XIX, fines del siglo XIX y del siglo XX en la Argentina, de que éramos el país más europeo de toda Latinoamérica porque tuvimos una enorme migración, muy variada, pero fundamentalmente de origen europeo. Y eso fue lo que de alguna manera, sobre todo en Buenos Aires y en las grandes capitales, digamos así, de nuestro país, estableció esa, podríamos decir, concepción de que nosotros somos fuertemente europeos. Pero la verdad es que no lo somos, porque ya tuvimos nuestros dos gobernantes anteriores que dijeron esto y fueron, podríamos decir, terriblemente criticados por estas afirmaciones, porque no somos europeos. Y estamos en los peores rankings de Latinoamérica en este momento, y nosotros que nos creíamos tan superiores, ¿no? Exactamente, esa superioridad venía de la mano con ese europeísmo que nos marcó muy a fuego. Ahora, pero somos también fruto de los que no quisieron o no pudieron estar en sus propios países, ¿no? Exactamente. Venían a hacer la América. Y de esto había una enorme conciencia, sobre todo en los que llamados nacionales, es decir, en la gente que acá los había de alguna manera invocado, convocado para que llegaran y que cuando llegaron empezaron a ver que tergiversaban su nacionalidad. Me estoy refiriendo especialmente, por ejemplo, a José María Ramos Mejía, un médico de formación positivista, es decir, bien científica, que se encargó del tema educativo y que precisamente a través de la educación intentó realizar ese proceso de integración que tenía que ver con lograr que los inmigrantes, que muchos de ellos ni hablaban castellano, a través del envío de sus hijos a la escolaridad, aprendieran en primer lugar el castellano. Obviamente el objetivo era la alfabetización, pero la alfabetización tenía la finalidad de la incorporación a la nacionalidad,
¿no? Y pensamos que la inmigración iba a ser muy selecta, que íbamos a traer sobre todo gente que perteneciera a los países industrializados, porque el imaginario que tenía la generación del 37 era de una Argentina moderna, es decir, una Argentina industrial, una Argentina que gracias al desarrollo de la ciencia y de la tecnología acá en este suelo, pudiera posicionarse a nivel de los países industrializados europeos. Ahora, nadie emigra por propia voluntad, o son muy pocos. Y voy a repetir la pregunta durante todo el programa. ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque no estamos bien. Venían a hacer la América y hoy tal vez no podemos ni hacer la diaria. שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט, מטיילים בדמיון, מלכת הדרמה שלום, עוד הצגה להיום. פתחת לך קאמרי אצלי בסלון, ואת עושה לי צרות, בסוף יהיו כאן דמעות, אז מותק יש לי חדשות. למי את קוראת משוגע? למי את קוראת משוגע? הפכתי את כל הקופסה, מישהו בסוף ייפגע. זה תופס אותי ספונטני, תראי מה את עושה לי. נמאס לחיות במשחקי כוחות, ניפגש רק בשמחות. מה חטאתי פה ושם את עוד רוצה לחזור, אחרי כל קאמבק את חופרת עוד בור. על חבל דק הולכים לאט ואת חזק במשחק, וכמו תמיד את משאירה לי אבק. מלכת הדרמה שלום, עוד הצגה להיום, פתחת לך קאמרי אצלי בסלון, ואת עושה לי... Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted, entrevistas de autor. Capítulo 2. Venían a hacer la América y hoy no podemos ni hacer la diaria. Y la pregunta parece retórica, y si no es tal vez una súplica, ¿no? O una queja, o un pedido de ayuda. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, llegamos hasta acá de la siguiente forma, es decir, nuestros abuelos que venían a hacer la América a través del trabajo y de los ofrecimientos, ¿no? De trabajo que significaba poder vivir en la Argentina. Escapando de la guerra. Escapando de las persecuciones, del hambre. Pensá que hubo muchas hambrunas, es decir, realmente la situación del viejo mundo no era buena. Nadie, como vos dijiste, nadie se va de su lugar cuando está bien, ¿no? Se va buscando mejor horizonte. Y comer, y poder construir una casa y poder traer a los suyos. Exactamente. Y lo lograron, ¿no? Y ellos sí fueron exitosos. Fíjate que este proceso comenzó en el siglo XIX y prácticamente, por lo menos desde el viejo mundo, vinieron hasta casi la década del 60. Hay relatos de inmigrantes que venían en barcos con toda su familia en la década del 50. O sea que incluso en la posguerra, digamos, siguió llegando una importante, podríamos decir, migración europea. Y se fueron radicando, no toda en el mundo agrario, es decir, también en lo urbano, digamos así, hubo una gran cantidad de migrantes que empezaron a radicarse y que terminaron, digamos, de alguna manera con algún emprendimiento, algún trabajo que hicieron que, digamos, se localizaran fundamentalmente en Buenos Aires y sus alrededores. ¿Venían con oficios? ¿Sabían trabajar?
o aprendieron en el medio y se las rebuscaron y se reinventaron como fuera para poder quedarse y para poder crecer. Era un requisito tener un oficio y tenían que demostrarlo, porque si afirmaban que eran carpinteros, tenían que demostrar que sabían carpintería. Todo eso se hacía, digamos, ni bien llegaban en el puerto argentino, se encargaban de esta demostración, podríamos decir, o certificación. Pensá que en esa época los estudios o los conocimientos no estaban de alguna manera reconocidos a través de los papeles como hoy en día. Entonces la manera era, bueno, demostrar lo que sabes hacer. Bueno, mucho mejor que ahora, te digo, porque ahora muchos tienen el título, el conocimiento no va por otro lado, ¿no? Por eso existía esa forma, podríamos decir. Fíjate que como tampoco sabían leer y escribir, muchos incluso fueron como rebautizados, ¿no? Con apellidos o nombres mal escritos, etcétera, ¿no? Y algunos realizaron un proceso de adaptación que fue, digamos, y de supervivencia que fue óptimo, y otros no. Entonces, realmente el hecho de ser, podríamos decir, un país que fue sede de tanta migración, nos convirtió, por un lado, en una gran riqueza, una variedad. Buenos Aires llegó a ser, podríamos decir, una ciudad cosmopolita, pero con construcciones increíbles, ¿no? Fíjate lo que era el cocoliche, es decir, esa mezcla, es decir, esa síntesis, ¿no? De ahí surge también el tango, es decir, fue, podríamos decir, una cierta forma de elaboración de una nueva realidad, que ya teníamos un mestizaje colonial con los indígenas, y se multiplicó el mestizaje con los nuevos agregados. Ahora, ¿qué pasó en la historia? Porque en todo esto hay mucho de ideológico también, y hay a veces poca claridad. ¿Qué pasó con los indígenas y con los negros? ¿En la Argentina no había negros? ¿Y por qué el Uruguay estaba lleno de negros? No, en Buenos Aires había, fíjate que todavía queda alguna que otra casa en San Telmo que pertenecieron a los negros, que en realidad por la Asamblea del año 13 y la libertad de vientre se suponía que iban adquiriendo libertad a medida que iban naciendo, pero muchos de ellos murieron en las guerras, algunos migraron. Porque siempre los que peores están son los que van a la guerra, ¿no? Y otros quedaron en relación de dependencia con sus familias, etcétera, ¿no? Que realmente hoy esto de los afrodescendientes está siendo muy estudiado, porque es un capítulo que había sido de alguna manera dejado de lado, y que hoy vuelve a ser reconocido. Sí, fue mucho más reivindicado, tal vez, los pueblos originarios o la cuestión. Pero a partir del siglo XXI, digamos, el estudio de la influencia africana está siendo reconocido. Así que en eso podríamos decir que estamos sumando un capítulo a la historia. Y además, si miramos para un costado o para el otro, vemos que hay dos países con una conformación bastante diferente a la nuestra, ¿no? Uruguay, donde el reconocimiento del negro es el propio gen casi del uruguayo, y si miramos hacia Chile, o son mapuches o son alemanes, ¿no? Y tal vez acá era tanto y tal vez tampoco, o tampoco lo hemos visto, y habremos sido muy crueles en esa historia, o estamos mirando la historia con los ojos actuales en tiempos que realmente sí son crueles. De esto hablamos en un instante.
כבר די הרבה אני יודע, חשבתי לעצמי למדוד את המרחק, ברדיו חדשות אני שומע, החזאי טוען שגשם עוד מעט, ואת כבר רחוקה אני יודע, כל ההבטחות שלך נחות פה על חבלי כביסה, ואין לי שום פטנט איך לנצח את המבט שלך ששב אליי, כי עד אתמול הייתי די בטוח שכבר יצאת לי מהלב ומהראש, ששון החול הזה אזל פתאום אני כבר לא רגוע, אם רק היית אומרת מה את מרגישה, ועד אתמול ישן הגעגוע. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted, entrevistas de autor. Capítulo 3. Son tiempos crueles los que nos tocan vivir y a veces hay que rastrear, ¿no? En esta historia, en qué lugar del ser argentino se alojaba esta crueldad. Y hablábamos de los negros y hablábamos de los indígenas y todavía no hablamos de los cabecitas negras, ¿no? ¿Y fuimos tan crueles? Hay que distinguir distintas etapas o momentos, o sea, no siempre fue igual la relación. En la época, podríamos decir, hispánica, llegaron los misioneros, que fueron los principales protagonistas de esta relación, incluso los que dejaron de alguna manera un testimonio y una crónica de cómo pudieron ir realizando, construyendo una comunidad con ellos, que fueron las misiones. Las más importantes son las misiones jesuíticas, que fundamentalmente fueron con los guaraníes, que eran los indígenas más amables y más amigables. Entonces, por eso la mayoría de las misiones se radican en los lugares donde estaban estos indios, que eran... Claro, que además también conformaban el Paraguay, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto que hoy reconocemos como triple frontera, que era la zona en que proliferaron estas misiones jesuíticas, que eran verdaderas convivencias entre misioneros y comunidades aborígenes, ¿no? Ahí hubo un aprendizaje, la imprenta, bueno. Les enseñaban un oficio, realización de artesanías, pero también los educaban, intentaban... Ahora, hubo una aculturación, hubo una transculturación, hubo una fusión de culturas. ¿Qué pasó? Sí. Estos distintos procesos, de alguna manera, fueron, podríamos decir, juntos. Es decir, en realidad, en las misiones lo que se intentaba era evangelizarlos, pero obviamente para lograr esa evangelización, que tenía que ser algo absolutamente voluntario, porque en esto... ¿Era voluntario? Y porque la Iglesia había establecido... que después de lo que fue la Reconquista Española, que había culminado en 1492 y que había arrojado, podríamos decir, un resultado bastante violento en cuanto a la compulsión de conversión de moros y de judíos, o la expulsión, incluso en algunos casos la muerte, etcétera, hizo que la Iglesia, digamos, tomara una posición respecto de esto, y que fueron el tema de los famosos justos títulos. No sé, que es algo que estudiamos en el colegio, pero que nunca le prestamos mucha atención. ¿Qué son? Y esos justos títulos era lo que
en Salamanca los teólogos, sobre todo Francisco de Vitoria, el más importante de todos ellos, estableció de cuáles eran los justos y los injustos, es decir, qué se podía y qué no se podía hacer de América. Es la primera reflexión sobre América, y por eso este cuestionamiento de si los indígenas son realmente seres racionales o no, que parece algo... Claro, visto con los ojos actuales era algo que se lo llegaron a plantear, era Bartolomé de las Casas el que de alguna manera... Sí, en realidad esto comenzó alrededor de 1511. Había un fraile, Montesinos, que había denunciado maltratos a los indígenas, y por lo tanto de las Casas, que también era dominico como Montesinos y como Francisco de Vitoria, lleva allá a Salamanca esta problemática, y entonces Francisco de Vitoria se la plantea. Y claro, lo que hacía, digamos, dudar, la duda indiana famosa, lo que hacía dudar era que estas nuevas culturas eran completamente distintas de las conocidas en el viejo mundo. En las crónicas dicen muy claramente, no son ni cristianos ni moros ni judíos. Y serán humanos, claro, porque la realidad humana para ellos se agotaba con el conocimiento del viejo mundo. Claro, además en tiempos de terraplanismo, ¿no? Exactamente, donde el mundo terminaba en Cádiz. Claro. Ultra Gades Nil, decían los antiguos. ¿Qué quería decir? Que el mundo se acababa en Cádiz. De ahí te tragaba el mundo y desaparecía. Cuando Colón ha noticiado, como buen comerciante de la época, de las teorías sobre la esfericidad de la Tierra, proyecta entonces circunvalar el África para ver si puede llegar a las Indias por un camino que no estuviera interrumpido por la invasión de los turcos, que eran los que habían tomado Constantinopla en 1453. Entonces, además los grandes comerciantes. Exacto, también, ¿no? Sí, bueno, Américo Vespucio era también, exacto, era otro comerciante. Fíjate que son toda gente, digamos, que del mundo del comercio, que era la gente mejor informada. Claro. Porque antes la gente no viajaba, no había medios de comunicación, no había redes. No había globalización. Totalmente. Los conocimientos, digamos, llegaban para quienes viajaban. Exactamente. ¿Y quiénes viajaban? Los comerciantes, que eran los interesados porque necesitaban vivir del comercio y abastecer a Europa, que tampoco era tan rica en recursos. Entonces, obviamente, los comerciantes eran los que proveían a Europa de todo lo que Europa no tenía. Entonces, ¿nos devastaron? ¿Se llevaron todo? Eso comienza fuertemente, sobre todo a partir de el descubrimiento de América, que es el surgimiento del imperialismo, podríamos decir, ¿no? ¿No sabíamos lo que teníamos? ¿Quiénes no sabíamos? Los que habitaban acá. Lo que pasa que, fíjate que las riquezas que acá llamamos naturales, ¿no es cierto? Tanto de los vegetales, animales y los minerales, fundamentalmente, exactamente, eran utilizados por los indígenas, que tienen una manera de ver la naturaleza totalmente distinta a la occidental. Más sabia. Es otra cosmovisión, es esto que Kush llama la América profunda. Es decir, la naturaleza no es un recurso económico, fuente de riqueza. Exactamente. Se la venera, se la cuida. Porque somos naturaleza, dicen las culturas originarias. De ella venimos y a ella vamos. Y es la fuente nutricia. A lo que queda de ella, ¿no? Bueno, ahora, pero fíjate que quienes devastan la naturaleza no son las culturas originarias, son las culturas occidentales. Por eso hay un filósofo antropólogo llamado Rodolfo Kusch, que en el siglo pasado, en los años 50 y 60,
se dedica a hacer un estudio de campo en Maimará, en la provincia de Jujuy, y establece muy claramente esto que él llama la América profunda, es decir, la existencia o coexistencia de dos cosmovisiones totalmente diferentes. Las culturas del estar son las culturas originarias que ven a la naturaleza como algo que integra al hombre y el hombre integra a la naturaleza y no se diferencia de ella. En cambio, las culturas del ser, que son las culturas occidentales, tienen una relación, podríamos decir, completamente utilitaria, es decir, conocerla a la naturaleza para utilizarla. Esta manera de relacionarse con la naturaleza no está en las culturas originarias. Por eso es que tenemos tantas diferencias. Y esas diferencias todavía coexisten. Porque esa América profunda todavía está latente, digamos, en nuestro suelo. Vamos a hacer un salto profundo. Vamos a saltear varios siglos y vamos a hablar de dónde estamos hoy, aquí, ahora, nuestros políticos, la casta, la plata que no alcanza, el no hay plata, las calles pobladas tal vez de basura y de seres invisibles, ¿no? Que son muchos los que lamentablemente a diario se suman a esta situación de calle, y preguntarnos si hay un futuro posible y cuál es y por dónde pasa, y si estamos mal pero vamos bien o estamos mal pero no sabemos dónde vamos. ¿Lo hacemos después de este corte? Muy bien. לילה טוב אצלך, בוקר טוב אצלי, אני תמיד שמחה לדבר איתך. לילה טוב אצלך, אתמול הייתי איתי, איך שרוטשילד מזכירה לי אותך. שתי ילדות עם המון חלומות, היינו צוחקות משום דבר. לילה טוב אצלך, בוקר טוב אצלי, הגעגוע הוא קבוע אחותי. זוכרת שבנינו אוהל משמיכה, פחדנו מהמפלצות מתחת למיטה, וכשהיינו שיכורות כל כך, שהלכנו מכות סתם כך. אני ניסיתי אז לשמור עלייך כמו תמיד, מהגברים המוזרים האלה שבתל אביב, ואת גילית לי איזה סרט חדש, מסעדה יקרה, תמיד היית בשלנית הכי טובה. הבאנו כלב ושכרנו גם דירה, כשיש לי יום הולדת את שולחת מתנה, אני רוצה שתעלי איתי שוב על הבר, או שתתקשרי אליי מחר. לילה טוב אצלך, בוקר טוב אצלי, אני תמיד שמחה לדבר איתך. לילה טוב אצלך, אתמול הייתי איתי, איך שרוטשילד מזכירה לי אותך. שתי ילדות עם המון חלומות, היינו צוחקות משום דבר. לילה טוב אצלך, בוקר טוב אצלי, הגעגוע הוא קבוע אחותי. עכשיו את בקצה של העולם, לקחת לי את הבגדים שיהיה לך חם. אני שאלתי, את עזבת מטוסים מעליי, איך את תסתדרי שם בלעדיי? עכשיו את מדברת בשפה אחרת, בית, משפחה וילדים את Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor. Capítulo 4.
Esto es Modo Vida y Gustavo García en la operación. La historia tiene que ver con la Argentina y más profundamente con por qué estamos como estamos y cómo llegamos hasta acá. ¿Qué nos pasó? Dulce Santiago es doctora en filosofía, hizo su tesis sobre el tema de cultura argentina y también da esta cátedra en algunas universidades, ya como parte de la currícula o como forma de extensión. Tan solo mirar hasta a nuestro alrededor es ver calles llenas de basura, seres invisibles y un nivel de crueldad, y dicen que no hay plata y hablan de la casta y la Argentina que tantos personas supo albergar y que exporta tanto alimento, no le puede dar de comer a todos los que viven acá. ¿Cómo llegamos hasta acá? Esa es la distopía argentina. Realmente es algo que no se entiende, así como somos estudiados por los ciclos económicos, que son, podríamos decir, completamente circulares, ¿no es cierto? Somos uno de los países que tenemos más crisis económicas de manera regular. También esta situación distópica en que, siendo un país rico en recursos, que produce alimentos para 400 millones de personas, y somos 40 y pico de millones y hay hambre. Entonces, el hambre en la Argentina es una distopía, es decir, algo que no se puede comprender. Es decir, ¿y cómo nos acostumbramos a convivir con esto? No habíamos visto nunca antes tanto nivel de crueldad, ¿no? Exactamente, o sea, cómo vinimos a parar acá tiene que ver con todo un proceso, podríamos decir, de decadencia o de ausencia de virtudes éticas, es decir, de valores éticos, ¿no? Para que haya desarrollo en una sociedad, no solamente tiene que haber recursos, también tiene que haber una administración justa de los recursos. Bueno, la justicia es algo de lo que nos quejamos permanentemente, que no funciona, y la justicia social también indica que nadie podría estar bajo la línea de pobreza teniendo un trabajo a tiempo completo, y a veces son 2 los trabajos y no llegan a superar ese problema, ¿no? Sí, por eso, no hay justicia, no estamos hablando de la justicia institucional, sino de la justicia, eso que se llama la justicia social, es decir, es un país que no tiene la capacidad de una distribución justa de sus recursos, ¿no? Por eso cada vez hay mayor desigualdad, con una pobreza cada vez más abundante. Sí, un 2% muy rico, y una pobreza que jamás habíamos visto en estos números. ¿Vamos a un modelo de 80-20? Y probablemente, pero el tema es que esto no es una responsabilidad de la naturaleza, esto es humano, es decir, es el hombre, somos nosotros los que estamos produciendo este fenómeno. Y mientras no seamos conscientes de que realmente esto es responsabilidad nuestra y que somos nosotros los que estamos elaborando este proyecto de país, digamos, tan desigual, no va a cambiar, es decir, la política mira para otro lado, ¿no? O sea, pero la política también son parte de los nuestros, ¿no? Son los dirigentes que nosotros hemos elegido. Por eso los ciudadanos tenemos solamente o básicamente esa posibilidad de definir las autoridades políticas a través del voto.
Sí. Entonces, de alguna manera, el voto está siendo el vehículo con el cual la voz del ciudadano, ¿no? Ahora, la democracia a diario no se ejerce. No. Elegimos una vez y después Representativa, nos olvidamos de... Es la crisis de la democracia representativa, ¿no? Realmente nos representan, Sí. ¿no? Es una Vamos, sociedad... somos manso, pueblo manso, que nos reclamamos, que no quejamos, que de alguna manera aceptamos absolutamente todo, o hay quienes son capaces de aceptar absolutamente todo y tienen que meterle la mano en el bolsillo a la clase media para que las cacerolas empiecen a sonar. Claro, bueno, era el país que tenía mayor clase media en América Latina. Sí. Y una clase media que siempre se decía que era como un colchón, digamos así, entre los extremos de la riqueza y la pobreza, y que le daba de alguna manera una identidad a la Sí. Argentina peculiar. Esa clase Y además media, que resistía con la cultura, sí. con la educación. Sí, fíjate que los hijos de los inmigrantes, Sí. como ningún país del mundo, podían acceder gratuitamente a la universidad. Sí. O sea, mi hijo el doctor, esa Sí. famosa obra de Florencio Sánchez, representaba esa, podríamos decir, ese sueño americano, esa posibilidad de que el hijo de un campesino analfabeto, ignorante, pudiera llegar a un título universitario. Sí. Que era una Y llegaban, y llegaban. Hoy Y- difícilmente el hijo del obrero llega a la universidad, y ¿no? es muy difícil porque las condiciones hoy son más complejas en cuanto a que en general el hijo del obrero también tiene que salir a trabajar todo el día y le cuesta acceder a lo que es el estudio universitario. Y además con y una muy mala base. y también ahí es que nos tendríamos que preguntar si el problema es económico o es educativo. Porque nos llenamos la boca hablando de educación, pero en los hechos la educación está brindando malos Sí. y peores resultados, ¿no? Totalmente. No tenemos un ministerio de educación, ¿no? Tampoco. No está a la altura de los tiempos el sistema educativo. Es decir, esa educación que alfabetizó y nos llegó. Pero es que ni posicionar. siquiera logra eso No, por eso escuela, digo. ¿sí? Fíjate que yo te decía recién, la finalidad era integrar a los hijos de los inmigrantes a la sociedad argentina, enseñándoles castellano, muchas veces en sus casas no se hablaba el castellano, a leer y a escribir, Sí. y tenía que ver con esa matriz cultural el sistema educativo. Hoy el sistema Que educativo además fue de vanguardia en su momento, sí, ¿no? porque Sarmiento que traía Para los las maestras modelos norteamericanas. de Estados Unidos Sí. fundamentalmente, ¿no? Que copió el modelo y con los métodos como el método Lancaster, que después se abandonó, que era ese método que hacía que los alumnos avanzados ayudaran a aprender a los no tan avanzados, y entonces Sí. de alguna manera la educación se volvió colaborativa en ese sistema. Bueno, Tan todo criticado muchas veces Sí. Sarmiento, pero había un concepto Claro. comunitario ahí también. y ¿no? era estaba, podríamos decir, en consonancia con la época. Hoy nuestra educación no está en consonancia. No. Hoy los No, chicos sabemos aprenden- de todo un poco, nada de nada, Claro. y nada para la pero vida. también la tecnología ha modificado el modo de conocer del hombre. Hoy el chico no tiene que tener los datos que tenía antes No. porque aprieta un botón y los tiene. Sí, tiene la Entonces, biblioteca de Alejandría en la casa. Más o menos. Entonces lo que tiene que hacer es aprender de alguna manera a codificar, a estructurar, a organizar esos datos o conocimientos. A Es ver, decir, ¿tiene la biblioteca de Alejandría o no la tiene tal vez? Porque también la pandemia nos dejó al desnudo los
la brecha que había en materia tecnológica entre algunas escuelas y entre algunos estudiantes y otras escuelas donde a duras penas por el celular se terminaba salvando esa diferencia, y también en algunas provincias era la radio la que salvaba, ¿no? Porque el maestro se corría a la radio y ahí donde termina el mundo hay una emisora de radio para poder decir y replicar algo, ¿no? Exactamente. O sea, el maestro, podríamos decir, tiene que encontrar la forma de que ese chico que hoy tiene acceso a los datos por internet aprende de una forma, y el que no la tiene, por esto hablamos de la brecha digital, tiene que aprender de otra. Pero el problema es establecer esas diferencias, digamos, que fíjate, por ejemplo, en México hay como 2 sistemas, ¿no? Los padres eligen si quieren que sus hijos aprendan con tecnología o sin tecnología. Y entonces algunos usan computadoras y tablets y celulares para el colegio, y otros van sin ninguna herramienta tecnológica y aprenden como aprendían nuestros abuelos. Sí. Bueno, ahí podríamos decir una convivencia de 2 sistemas, pero elección, el que define cómo se educa es el padre. Ajá. Acá ni siquiera tenemos esas posibilidades, o sea, ahora, todos el sistema es muy cerrado. ¿Todos los padres están capacitados para poder elegir el modelo de educación de sus hijos, o tal vez no sean los grandes ausentes en el sistema educativo los padres, cuando en lo único que se convierten son en demandantes de la escuela, ¿no? Porque arrojan al chico a la escuela y que se arregle la escuela con el chico, sí, ¿no? Hoy el padre tiene, podríamos decir, mucha más presencia que en la escuela que lo que tenía antes. Antes los padres depositaban al chico en el colegio y confiaban que la escuela, el colegio, brindaba la educación. Y el maestro era un prestigio, era la autoridad, y era incuestionable. Exactamente. Hoy esto no pasa así, es decir, el padre tiene mucha injerencia, hasta demasiada. Sí. Le cuestiona al maestro, ¿no? Y el maestro es alguien tironeado entre fuerzas realmente muy distintas. La institución, los alumnos que son clientes, sean privados o sean públicos, y los padres, ¿no? Que se han convertido de alguna manera en los protectores de estos clientes, y en los maestros se convirtieron un poco en los chivos emisarios. Hay tiempo para conclusiones y hay tiempo para un final, pero ¿seremos capaces en esos minutos que nos quedan, Dulce Santiago, de plantar semillas de esperanza y de poder decir, a pesar de este túnel en el que estamos, ¿hay alguna luz? Lo compartimos en un ratito. Antes del fin, el epílogo.
termina esta historia, vaya uno a saber cómo, ¿no? Y dicen que quién podrá salvarnos, el Chapulín Colorado, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Mira, por eso hablé de lo que son los fenómenos sociales o los fenómenos humanos, pueden ser buenos o malos, dependen del hombre. Con lo cual, esto puede mejorar, puede empeorar, pero depende de nosotros. Siempre se puede estar peor. Exactamente, o se puede empezar a mejorar. Entonces, las decisiones fundamentales son, podríamos decir, de la sociedad. Lo que pasa que la sociedad es una estructura dinámica. Pero estamos muy descreídos. Sí, y pero... no nos notás como abatidos, agotados, faltos totalmente de energía. Sí, se nota cierta, podríamos decir, apatía y cierta abulia, que son dos formas, digamos así, de no movilizar al hombre en sus dinámicas, Sí. que son las pasiones, las emociones, Sí. y en El su voluntad. entusiasmo, Y ¿no? el entusiasmo, La vida es entusiasmo, exactamente. dicen, ¿no? Pero ¿dónde nos quedó la vida? Lo que pasa es que cuando podamos encontrar esa pequeña luz que nos permite sembrar la esperanza, porque vemos que algo está mejorando, alguna dimensión, por ejemplo, en educación, en lo económico, empieza a darse un cambio, vamos a lograr que el resto de la sociedad se dinamice. Pero ¿cuánto tiempo más aguantamos? Mira, a veces hay que tocar fondo. La verdad que es terrible decirlo. Creo que estamos en un proceso todavía en el que no hemos reaccionado, Sí. porque pensamos que... Pero los pobres cada vez son más pobres. Más pobres. La gente no come, Sí. los enfermos no acceden fácilmente Sí. a los medicamentos oncológicos, los viejos no salen de la casa Por la porque por la es- inseguridad. sí, y porque Sí. además no les alcanza. alcanza. Sí. ¿Vos decís que todavía no tocamos fondo? Yo creo que no sé si lo hemos tocado o no. No tenemos conciencia de haber tocado fondo como para poder reaccionar de una manera completamente dinámica. Estamos todavía en cierta inercia. Es decir, esto que vos describiste como un estado de podríamos decir, de paralización, tiene que ver con que, bueno, pensamos que estamos quietos y en realidad lo humano cuando se queda quieto es muerte, ¿no? O sea, es como... Sí, la desaparición del Exactamente, deseo. totalmente. La falta Por de eso, proyecto. tenemos que ver que en alguna dimensión se empiece a dar un proceso, aunque sea lento, que permita lograr este entusiasmo colectivo, de decir, bueno, en esto estamos mejorando, entonces si empezamos a mejorar en esto, pero es una cuestión también ética, y que es lo que a este pueblo le falta, porque esta ausencia... Estamos en una política de Sí. sálvese quien quien pueda. en una economía del sálvese quien pueda, Sí. o sea, todo lo que es el funcionamiento de las instituciones, Sí. tiene esta, podríamos decir, falta de ética, es decir, falta de justicia, falta de colaboración, Además faltan corrupción, además. faltan conductas heroicas, conductas sí. ejemplares, es decir, nadie es capaz de sacrificar 1 milímetro de su espacio, ¿no? Entonces, Claro. sentimos que lejos estamos de que haya desaparecido la casta y toma formas diversas. Hemos aceptado y convivido que los senadores se aumenten las dietas y aquí no ha pasado nada, ¿no? Hay una enorme resignación, ¿no? Porque en realidad como cada ciudadano permanece en mucho individualismo, el individualismo, como decía Borges, es algo que nos está carcomiendo de alguna forma y
Ahora, pero ¿no hizo grande el individualismo a países como Estados Unidos? Pero es un individualismo dentro de una concepción, digamos así, macro de lo que es lo social, que nosotros, o sea, este individualismo no hace que eluda impuestos, que busque un camino alternativo llamado corrupción, y eso es o precisamente... que la política sea el refugio de los peores de todos, exactamente, ¿no? Pero ¿no? además donde los otros no nos queremos meter tampoco porque no sabemos si no te van a ensuciar, ¿no? Es que la dinámica de la política es riesgosa, es muy riesgosa porque te podés terminar ensuciándote. Sí. Y eso es lo que muchos, digamos, temen, por eso tratan cuando tienen... podríamos decir, cierta vergüenza de no ensuciarse con la política, porque la política, sobre todo en la concepción moderna, en que se ha desvinculado completamente de la ética. Pero en otros lados no es igual. Claro que sí. Por eso digo, la concepción de la modernidad ha hecho que la ética quede completamente al margen de la política, de la economía, del arte, de la justicia. De la justicia. A veces del periodismo también. Exacto, entonces cada una es una esfera autónoma, es decir, que significa que no tiene normas éticas. De la educación. Exactamente, y entonces la política funciona como funciona, fíjate, por eso Maquiavelo ya dejó de ser... fue reivindicado y dejó de ser considerado un inmoral, ¿no es cierto? O sea, porque cuando él dice voy a describir cómo funciona, lo que está diciendo es, miren, esto es lo que pasa y lo importante en la política es que el gobernante... Pero con esto se obtienen resultados. Sí, bueno, ese es el problema. Fíjate, el fin justifica los medios, que es una frase que no la dijo, pero que está de alguna manera... deducida del contexto de El Príncipe, tiene que ver con esto, es decir, no hay, podríamos decir, ninguna relación entre la ética y la política. Y ese es el gran problema, es decir, hoy la política completamente desvinculada de una ética. ¿Por dónde ves las luces? ¿Por dónde hay una pequeña llama? ¿Por dónde se enciende la esperanza? Y la esperanza se encendería por alguna llamita que pudiéramos encontrar una... ¿Pero la hay? Hay pequeñísimas, o sea, hay realmente gente que muy abnegada, que trata de ayudar a otros, ¿no? Lo vemos en los voluntariados, etcétera. Pero obviamente esto no alcanza, y no, sobre todo no alcanza en un país, por eso volvemos tan distópico, que es un país de grandes riquezas naturales. Es un país donde, como decían los extranjeros, ¿no? Que se tiraba una semilla y crecía una planta, que no hacía falta ni preocuparse de sembrar, ni de regar, ni de mantener, porque acá todo crecía prácticamente solo. Bueno, entonces... ¿Es esta la última oportunidad que tenemos? No puede no ser la última, todavía podemos tener alguna otra oportunidad, pero siempre, cada oportunidad que se pierde, bajamos un escalón. Ese es el tema, es decir, que tendríamos que no seguir perdiendo oportunidades. Pero obviamente necesitamos que los poderes se alineen. Más que los planetas, Más ¿no? que los planetas, los poderes. Porque obviamente la responsabilidad que podemos tener los ciudadanos de esto que está ocurriendo es menor que la que tiene la dirigencia. Y acá la dirigencia, primero, por eso hablábamos de desconocimiento. No conoce muchas veces, podríamos esto que llamamos nuestra identidad cultural. Entonces, traer una teoría económica, política, social, elaborada, como si fuera una torta exquisita, ¿no? A un molde que no es
Entonces es un fracaso. Y eso ha pasado muchas veces. Tenemos que tratar de entender que aquellos proyectos que pueden ser viables son aquellos que tienen que ver con este sustrato nuestro, con esta realidad humana, social, cultural propia nuestra. Es decir, que no somos... Que nos representen. Que nos representen. Que tengan algo que ver con nosotros. Que sean un poco más humanos, tal vez. Sí. ¿Estamos en manos de perros clonados? Estamos en manos de gente deshumanizada. Todavía no estamos en manos de la tecnología o de los robots. Todavía son personas, pero la clase dirigente está mostrando su tremendo fracaso. Por eso empezamos a escuchar estas frases. ¿Porque nunca terribles. ¿Fueron pobres? Tal vez, o porque si lo fueron, ya lo olvidaron. El poder marea. Porque poder no hay peor amo ciega, que el que fue esclavo. Exactamente, el poder ciega. En todos lados. En todos lados. Y acá más porque muchas veces podríamos decir la posibilidad de tentación, la avaricia es muy grande. Muy grande. Por eso, cuando vemos los casos de corrupción, son escándalos, porque no es que se apropiaron de lo ajeno para comprarse un departamento, o una casa o un auto, sino que vemos que ni siquiera tienen conocimiento de la cantidad de propiedades que tienen. Sí. Basta ver Borgen para eso. Sobre el final, el principio, Dulce Santiago, ¿qué es la vida? La vida es la mayor riqueza o el mayor don que podemos tener, pero es una. Y entonces casi siempre decimos que aprendemos a vivir cuando nos estamos yendo. Podríamos aprender antes. Sobre todo. O nos estamos yendo o nos están borrando. O nos están borrando. Y nosotros sí nos tenemos que ir. Y fue un placer tenerte en el programa inaugural y además poder pensar en voz alta y poder hablar de estos temas en los medios, ¿no? Sí. Pensemos que no todo es furia, ¿no? Aunque la furia forme parte de estos tiempos. Pero la violencia es muy destructiva, por eso hay que tratar de no llegar, porque la violencia siempre engendra más violencia. Sí. Y si algo tenemos que aprender de lo que era el viejo mundo, que los conflictos se arreglan a tiros, nosotros tendríamos que ver de arreglarlos de otra manera. En los 70 tal vez nos matábamos entre nosotros por otros motivos y ahora estamos muriendo, ¿no? Exactamente. Bueno, es hora es tiempo de renacer y de redescubrir la vida como una posibilidad y como la capacidad de recuperar ese entusiasmo. Gracias. Gustavo García, gracias. Mi nombre es Juan Pablo Tramezzani. El reencuentro para volver a hacer otro modo vida y poder hablar de todo, absolutamente de todo, en una hora. Chau. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramezzani, un invitado y usted. Entrevistas de autor. Escribimos con palabras invisibles en el aire. El tercer capítulo de Modo Vida. Juan Pablo Tramezzani.